Muy buenos días, queridos hermanos. El Dios de toda gracia nos siga bendiciendo en esta mañana. Le damos gracias a nuestro Dios por su misericordia, por su bondad, porque nos permite una vez más estar reunidos en su nombre para adorarle, para bendecir su gloria y su majestad. En esta mañana les doy la bienvenida a todos los hermanos aquí presentes, como también a todos los hermanos que están en este momento y amigos conectados a través del Facebook, a través del canal del Facebook en este momento. Hermanos, todos los que están conectados, denle un like y compártanlo a sus contactos con el objetivo de que otros también escuchen la palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta mañana reciban mi saludo en el nombre de Cristo. También saludo a mi hermano Brian en Norito, Putumayo, y a su querida esposa Jenny, a sus niñas, que Dios les bendiga y les guarde. Al hermano Carlos allá también. Y de pronto a otras personas que ya creo que se están reuniendo con él en ese lugar. Hermanos, en esta mañana vamos a abrir la Biblia en el capítulo 5 de la carta de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20. Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20. Dice la Escritura: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre que estás en los cielos, en esta mañana, háblanos a través de tu palabra. Rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que bendiga nuestras vidas al escuchar tu eterna palabra. Háblanos a nuestros corazones y ayúdanos a obedecerla. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. He titulado el tema de hoy: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Así lo he titulado: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Hermanos, cuando Jesús no había llegado, cuando Jesús no había nacido y había llegado y ha estado aquí en el concierto humano, en esta tierra, no se hablaba de estas cosas, no se hablaban de las obras de la carne ni del fruto del Espíritu. Esto era totalmente desconocido para el pueblo de Israel, igual que los milagros, las sanidades. Hermanos, ellos estaban totalmente abismados, estaban asombrados, porque ellos veían unas cantidades de cosas que nunca las habían visto. Y hablar ahora de las obras de la carne y hablar del fruto del Espíritu, esto era algo muy innovador. Y de pronto para nosotros, para muchas gentes, ¿qué es eso para nosotros? ¿Qué es eso para muchas personas, incluso para aquellos que dicen que son cristianos? ¿Qué son las obras de la carne y cuáles es el fruto del Espíritu? Hermanos, no se conoce otra práctica o forma de conducta en el cristianismo en el que pueda ser auténtico
y vivaz. No hay otra forma. No hay otra forma en que, hermano, el cristiano se incline a ser auténtico, sino a través de la obra de Dios en nuestras vidas. No hay otra forma. No hay otra forma en que una persona pueda cambiar si no es por la obra de Dios, si no es por la obra del Espíritu Santo. De hecho, hermanos, solo hay una salida. Solo hay una salida como solución a cada dificultad que se presenta en la vida de los cristianos y en aquellos que están inmersos en el pecado. Hermanos, esa salida no es la filosofía, esa salida no es la religión, esa salida no son las buenas obras, no son las buenas intenciones, no es, hermano, ir al psiquiatra o al psicólogo que me arregle mi problema, digamos, emocional. No es, hermano, apartarme de mi entorno, de las personas que me rodean. Porque muchas veces hay personas que dicen, lo que pasa es que el ambiente donde él se mueve es muy dañino y eso lo daña, lo ha dañado totalmente. Pero resulta que ahí no está el problema. En ninguna de estas cosas que yo les he mencionado está el problema. El problema está dentro de nosotros. El problema está dentro de nosotros. ¿Y sabe cómo se llama? Pecado, ¿cierto? El pecado. El pecado es el que está dentro de nosotros y es el que nos está dañando y es el que ha dañado a la humanidad. Es el pecado. No son las personas, no es el entorno, no es tu vecindario. Eres tú. Soy yo que llevo el pecado adentro. Queridos hermanos, la exhortación de Pablo, hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, en estos textos, es la siguiente. ¿Cuál es la exhortación? ¿Desean ustedes la solución a muchos problemas de esta vida? Sí. ¿Desean la solución a los problemas de la vida? Ahora, ante esa pregunta, ¿dónde estamos y dónde salimos a buscar la solución a esos problemas? ¿Dónde encuentras tú la solución a tu problema? En tal caso, hermanos, el apóstol Pablo dijo unas palabras allí en el versículo 18. En el versículo 18 dijo Pablo: no se embriaguen con vino. No se embriaguen con vino. Pero ¿por qué Pablo dijo estas cosas? Porque es que hay muchas personas, incluso dentro del pueblo cristiano, que tratan de buscar el sosiego, tratan de buscar la solución a los problemas tomando licor. Tomando licor. Hermanos, buscan la solución. Ustedes ven a la gente cuando tiene un problema, cuando hay un despecho, cuando el esposo deja, la mujer deja al esposo o viceversa. El esposo deja a la mujer. ¿A dónde recurren? ¿A dónde recurren? La mayoría al licor. Para ahogar las penas, dicen ellos. Ahogar las penas. Resulta que gran parte del departamento de Nariño, aquí en Colombia, como en otros lugares de nuestro país, que son muy hermosos, hay muchos lugares que son fríos. Muchos lugares que son fríos. Pasto es frío. Otros municipios, otros lugares de Nariño son fríos, bastante fuerte frío. Entonces, uno ve a la gente tomando licor. Aquí le llaman un licor que hacen
le llaman chapil, el famoso chapil, y toman chapil. Otros toman otra bebida muy autóctona de aquí, que le llaman ¿cómo? El hervido. El hervido es esa bebida alcohólica que es el chapil, la ligan o la mezclan con jugo de frutas, por decir mora, maracuyá sobre todo, y la toman caliente. Esto dizque para el frío, pero yo creo que muchos ya están alcoholizados de tanto tomar eso. Muchos están alcoholizados, porque el cuento es que lo toman para el frío. El licor lo están consumiendo para el frío. Ahora, yo me pongo a pensar, y entonces en la costa, ¿qué pasa? Entonces los que toman el aguardiente, los que toman el ron blanco allá en la costa norte, entonces ¿para qué lo toman? ¿Para el frío o para la sed? Miren ustedes, para todo tenemos una excusa. Para todo tenemos algo, una salida. Lo mismo es con el cigarrillo. Hay personas que fuman demasiado en un lugar como aquí, de Nariño, por la cuestión dicen ellos, del frío. Y fuman demasiado. Pero ¿será que el cigarrillo quita el frío? No creo, hermanos. No creo. ¿Cómo que? No, que no lo quita, hermano. Esto afecta, por supuesto, la salud. Afecta de pronto, sí, la salud. Los pulmones, la tráquea, todo lo que tiene que ver la parte aquí de la garganta hacia abajo. Y todo el cuerpo se afecta, el cerebro se afecta con el cigarrillo. ¿Y qué del licor, hermano? Díganme ustedes, ¿cuánto afecta el licor la parte de la salud? Afecta el hígado, afecta muchas partes del cuerpo, el cerebro también lo daña. Pero además de dañar la salud física, ¿sabe qué también daña? La relación familiar. La relación familiar. Porque cuando la persona va tomando y tomando, ya no se toma una copa, esa copa social, que bueno, esos brindis que se hacen entre amigos, esas pequeñas fiestas, ya no. Cuando de pronto es que ya ese hombre o esa chica está regresando borracho o borracha, llena de licor a casa. Eso seguramente no le va a gustar a esa esposa, que llegue su esposo borracho a la casa, como tampoco a sus hijos. Y muchas veces hay personas que el licor los hace ser violentos cuando están bajo sus efectos, y llegan a dañar lo que hay, a pegarle a la esposa, a maltratarla, a maltratar a los hijos, en fin, hermanos. Y esto trae un desmoronamiento en la vida familiar, daña completamente la vida familiar. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice: no se embriaguen, no tomen, no se emborrachen con vino, en este caso con cualquier tipo de licor, en lo cual hay que disolución, o sea, esa palabra disolución es de disolver, viene de la palabra de disolver, y también la palabra disolución significa, hermano, ser licencioso, ser entregado a los vicios. Ser entregado a los vicios. Es una persona que no está en sus cabales, es una persona que sale de sus responsabilidades para entregarse, hermano, a una vida que no le importa nada, no le importa la familia, no le importa su propia vida, no le importa su esposa, sus hijos, no le importa nada. Entonces Pablo dice: antes bien, sean llenos del Espíritu Santo.
sean llenos del Espíritu Santo. Y esto va dirigido especialmente para todos los creyentes en Cristo en la iglesia del Señor. Ningún creyente debe embriagarse. Debe embriagarse. Cuando digo embriagarse, no estoy diciendo que un creyente no deba tomar una copa o una copa de vino. No. En ninguna parte la Escritura prohíbe tomar una copa de licor. Lo que prohíbe el Señor es embriagarse, emborracharse, perder la noción, el equilibrio. Eso es lo que dice la Escritura. En ninguna parte el Señor está prohibiendo esto. Lo contrario a ebrio es ¿qué? Sobrio. Sobrio. Una persona sobria es una persona que está en sus cabales. Una persona que está en sus cabales. Hermanos, uno de los problemas que debemos enfrentar a diario es que es uno mismo, a uno mismo. Somos nosotros mismos los que tenemos que enfrentarnos. ¿Enfrentarnos a qué? A nuestras tentaciones. Enfrentarnos, hermano, a nuestras rabias, iras, enojos, a la mentira. Porque ¿quién no está tentado a echar una mentira? A hablar una mentira. ¿Quién? Y ahí está la lucha, hermano, donde el cristiano debe pararse firme en su templanza, como dice la palabra de Dios, que eso lo vamos a mirar más adelante acerca del fruto del Espíritu. Entonces, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos cada día enfrentarnos a nosotros mismos. Sí, a nosotros mismos, hermanos. ¿Por qué? Porque todos los días pecamos contra Dios. Todos los días ofendemos al Señor. Y es ahí donde nosotros tenemos que pararnos firmes a no darle rienda suelta al pecado. Antes, por el contrario, ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, un problemita que debemos también nosotros combatir en nuestra propia vida espiritual y en nuestra vida diaria es el orgullo. El orgullo, la soberbia, la altanería, la altivez. Tenemos que, hermano, aborrecerlo. Sí, aborrecerlo, ¿sabe por qué? Porque Dios aborrece el orgullo. Dios aborrece el orgullo. Mira lo que dice el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, hermanos, por favor. Vayamos al libro de Proverbios. Capítulo 8, queridos hermanos. Versículo 13. Proverbios 8:13. ¿Qué dice la Escritura? El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Aborrezco. Dios aborrece la perversidad, hermanos. Dios aborrece, hermanos, la soberbia, el orgullo, la altivez de las personas. Dios la aborrece. Dios está ausente del altivo, como lo dice el Salmo 10. Abre tu Biblia en el Salmo 10. Dios, hermano, está ausente del altivo. Salmo 10, hermanos. Versículo 4. Dice el Señor: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esto es, hermanos,
todos aquellos que son orgullosos. Dios está ausente de las personas cuando son altivas, cuando son soberbias. Y muchas veces, hermanos, nosotros todos pensamos, y me incluyo yo, hermanos, pensamos que tenemos la razón en todo. Pensamos que somos más santos que los demás o que somos más perfectos que los demás. Pero resulta que el único perfecto es Dios. El único santo es Dios. El único bueno es Dios. Si tú piensas que eres bueno, o que eres perfecto, o que eres el mejor, estás equivocado, hermano. Estás equivocado. Porque el único perfecto es Dios. Entonces, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Dios está ausente de la persona. Dios está ausente. Ahí no está la presencia de Dios en el orgullo. Y como dice Mateo capítulo 5, versículo 3. Mateo capítulo 5, versículo 3. Veamos lo que dice la palabra. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados. Bienaventurado el humilde. Bienaventurado la persona mansa. Y eso es lo que nos falta a todos, hermanos. Lo que nos falta a todos, mansedumbre. Porque muchas veces nosotros usamos una falsa mansedumbre, una falsa humildad. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Pero por dentro, hermanos, por fuera queremos, o por fuera, delante de la camisa para afuera, nos presentamos como personas, muchas veces, los más honorables, los más santos, los más humildes, los más sencillos, pero por dentro somos orgullosos. Por dentro somos orgullosos, somos soberbios. ¿Y quién escapará de esto? ¿Quién escapa de estas cosas? ¿Quién, hermanos? ¿Quién? El Señor dice: feliz los que son pobres en espíritu. Aquellos, hermanos, que realmente reconocen que no tienen nada en su vida. Bienaventurado aquel, hermano, que sabe y entiende que sin Dios no es nada. Que sin Dios no es nada, hermano. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos delante de Dios, hermanos? No nos presentemos como personas perfectas. No nos presentemos como aquellos que, hermanos, que ya tenemos el cielo agarrados. Es posible que Dios te esté usando. Es posible que Dios te haya dado un don, un oficio para servirle a Él. Pero, ¿de qué sirve si somos orgullosos? Si somos soberbios. ¿De qué sirve eso? El Salmo 138 nos habla algo muy importante. Veamos lo que dice el Salmo 138. El versículo 6. Mira lo que dice el Señor en su palabra respecto a esto, que al altivo que lo mira de lejos. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Al soberbio lo mira de lejos, lo desprecia.
Y es que la persona soberbia, la persona que tiene orgullo en su vida, piensa de que todo lo que ha tenido, o que todo lo que tiene, perdón, todo lo que tiene, lo ha conseguido por sus esfuerzos, por su sabiduría, por su inteligencia. Pero resulta, hermano, que todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. Es porque Dios en su gracia, por su gracia inmerecida, nos ha dado lo que tenemos. Cualquier cosa, cualquier detalle, por muy insignificante que sea, Dios nos los ha dado. Y eso es un motivo para decirle a Dios que nos ayude a ser humildes, porque nosotros nada somos en esta tierra, ni nada tenemos, pero tampoco, por supuesto, nada llevaremos. Y es que, hermanos, lo que nosotros poseemos en esta tierra es tan susceptible que hoy lo tenemos y ya mañana no podemos tenerlo ya. Es posible que mañana no lo tengamos. Es posible. Hoy podemos tener muchas cosas, pero mañana no. Mañana no. Entonces, Dios nos ayude a ser humildes, porque somos soberbios, somos orgullosos. Dios recibe a aquellos que saben y aceptan su imposibilidad de buscar a Dios y acercarse a Él. Sí, hermanos, Dios nos recibe a los que reconocemos, a todos aquellos que reconozcan y aceptan la imposibilidad de buscar a Dios y acercarse a Él. ¿Hay alguien que tenga esa posibilidad de buscar a Dios de corazón? No, hermanos. Si tú te acercas a Dios es porque el Espíritu Santo es el que te inclina a buscarlo. Es el Espíritu Santo de Dios. Nada eres, nada soy. Somos efímeros, somos humanos delante de los ojos de Dios. Otro problema es aceptarnos unos a otros tal como somos y convivir en una relación armoniosa. Uno de los problemas que siempre ha aquejado a la iglesia es nuestras relaciones de los unos para con los otros. Es que muchas veces nos creemos más grandes que los demás. Muchas veces, hermanos, nos creemos que tenemos más capacidad que el otro. Creemos, hermanos, que yo tengo más de Dios que mi hermano. Hermanos, y debemos aprender a aceptarnos a nosotros mismos tal cual somos. Tal cual somos. ¿Cómo ves a tu hermano? ¿Cómo ves a tu hermano, hermana? ¿Cómo ves a tu hermano? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves con desprecio? ¿O lo ves con un falso amor? ¿O con una falsa humildad? ¿O lo ves con el amor de Cristo? ¿O lo ves con la humildad de Cristo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a tu hermano y hermana? El Señor demanda que nos amemos a los hermanos. Amaos los unos a los otros en el temor del Señor, dice la palabra. Y Pablo también en el libro de Efesios, ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 21, Pablo dice, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Sometámonos unos a otros. Esta palabra, hermanos, es muy fácil decirla a otros. Hermanos, sométete
a la autoridad. Sométete a tu pastor, o sométete a tus padres, sométete a tu esposo, sométete a tal, sométete al jefe de tu trabajo. Es muy fácil decirlo. Es muy fácil que alguien se pare a decir eso, pero realmente el que lo dice se está sometiendo también. ¿Se está sometiendo el que lo dice? Es muy fácil decir las cosas. Es muy fácil decirle a otro: hermano, debes tener fe en el Señor para que Él te sane. Pero resulta que el que lo está diciendo no está enfermo, está muy sano. Pero una cosa es decirle a otro que tenga fe para que sea sano, cuando el que lo está diciendo está sano, que cuando está enfermo. Amados hermanos, estamos viviendo un evangelio muchas veces de boca para afuera, de la camisa para afuera, pero no lo estamos practicando en el corazón. No lo estamos practicando en el corazón, hermanos. La orden del Señor es que nos sometamos los unos a los otros, pero que primero nos sometamos a Dios. Primero nos sometamos a Dios. Si no hay un sometimiento a la autoridad de Cristo, si no hay un sometimiento a su voluntad y a su palabra, es imposible que nos sometamos los unos a los otros. Es imposible. Porque dentro de nosotros estará morando entonces el orgullo y la soberbia. No podemos decirle a otro que se someta a la iglesia, que se someta a la autoridad, si nosotros mismos no lo estamos haciendo. La solución a estos problemas de los cristianos es que sean llenos del Espíritu Santo. Es que haya una rendición del corazón a la obra del Espíritu de Dios. Es que realmente, hermanos, depongamos todas nuestras soberbias, nuestro orgullo, nuestra altivez, todo aquello, hermanos, que está estorbando nuestra vida espiritual, la pongamos en el piso y le digamos: Señor, haz tu obra en mi vida. Hermanos, porque es muy fácil ser un cristiano raso, sí, ser un cristiano común y corriente, que asiste permanentemente a la iglesia o a los servicios religiosos de la iglesia, que tenga de pronto un cargo dentro de la iglesia, sea un miembro del consistorio. Eso es muy fácil. Es muy fácil ser un evangelista, ser un pastor, o sea, un misionero, un pastor, un maestro. Pero lo que no es fácil es someternos a la autoridad de Cristo, es a su autoridad. Hermanos, si realmente nosotros nos sometiéramos a la autoridad de Cristo y amáramos a Cristo de corazón, nosotros amáramos a los hermanos de verdad. Amáramos a los hermanos de verdad. Y fuéramos humildes. Fuéramos sometidos los unos a los otros. Pero mientras no nos sometamos a Cristo, no nos vamos a someter los unos a los otros. Solamente si estamos llenos del Espíritu Santo podremos y querremos someternos unos a otros en el temor del Señor. De lo contrario, no pasará nada. Seguiremos siendo religiosos, mas no cristianos, mas no hijos de Dios, hermanos, como debe ser.
El apóstol amonesta a los miembros de la iglesia de Éfeso, los cuales debían conducirse como sabios y entendidos delante de Dios y no como necios. Y no como necios. Eso lo vimos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Consumir cualquier licor hasta embriagarse no solo afecta a la persona en sí, como ya les dije, sino que contribuye al acto mismo de ser insensatos. Nos lleva a ser insensatos. Nos lleva a ser necios. Cualquiera que esté en esta tónica de consumir licor para ahogar sus penas y resolver sus problemas cuando debe ir a Dios, está siendo un necio. Pero yo de pronto quiero ampliar la idea de Pablo. No nos refiramos solamente al licor, a cualquier fase de la vida en esta tierra. Si tú con un problema o una dificultad vas y buscas la solución fuera de Cristo, cualquiera sea la solución que estés buscando allá afuera, no me estoy refiriendo solo con el licor, sino cualquier otra forma, estamos siendo necios, insensatos. ¿Por qué, hermano? Porque no estamos buscando la fuente. Hay algo que, eso está en el libro del profeta Jeremías, creo que en el capítulo 2 del libro del profeta Jeremías, cuando dice, mi pueblo me dejó a mí, me dejaron a mí, mi pueblo me dejó a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, hermanos, cuando una persona que dice ser cristiano y va y busca otras fuentes para resolver sus problemas y no va a la fuente de Dios, no va a la roca inconmovible de los siglos y no va a esa roca que brota agua, es agua de vida, entonces, hermano, es un insensato. Es una persona insensata, porque está haciendo de Dios que es pequeño, que no tiene la solución, que no tiene nada para resolver mi problema. Eso es lo que es la persona insensata. Una de las cosas que afecta y contribuye a ser insensatos y o necios es el uso del vino hasta la embriaguez. Sí, hasta la embriaguez. Andar en borracheras es una insensatez. Es ser libertino entregado a los vicios. Y eso hay mucha gente así, hermanos. Mucha gente de esa forma. Embriagarse no es correcto. Muchos consideran el licor como algo perjudicial y nocivo en la vida del hombre. Sin embargo, numerosas personas al día de hoy lo siguen consumiendo en toda ocasión. Saben que es malo el licor. Saben que es malo, pero lo siguen consumiendo. Todos los días, y en la televisión, en la radio, dice, cuando estés tomando, entrega las llaves de tu carro, de tu auto. ¿Y qué hacen? La gente sigue manejando su carro, borrachitos, salen de la discoteca, de la cantina, borrachos. ¿Y cuál es el final? En la mayoría de los casos. Hay algunos que dicen, no, pero yo siempre he salido así y no me ha pasado nada. Pero llegará el momento en que va a ocurrir. O el que tiene la moto, igual, coge y se estrella
y pierde la vida, y si va alguien atrás de él, del que va manejando, también pierde la vida. Hermanos, eso es lo que sucede cuando nos entregamos a una vida de vicios y de pecados. Estoy hablando de aquellos que no conocen a Cristo todavía, pero aún aquellos que dicen ser cristianos y todavía toman. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17, dice, tengan la bondad de buscar. Capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. ¿Qué tal es? Hermanos, esto es grave. Cuando una persona está bajo el dominio de los deseos de la carne, de los deseos del mundo, ¿qué pasa? Esa persona, pues su tendencia es a pecar, su tendencia es a hacer lo malo, su tendencia es a complacerse a sí mismo de una forma egoísta y no darle lugar a Dios en su vida. Pablo dice en el primer versículo allí, anden en el Espíritu, anden, caminen, sean influenciados por el Espíritu Santo. Sean influenciados, que el Espíritu Santo sea el que gobierne sus vidas, que el Espíritu Santo sea el motor, sea el que los dirija, el Espíritu Santo de Dios. La pregunta que yo les hago a ustedes, a todos los que me están escuchando, ¿tu vida está siendo guiada por el Espíritu Santo? ¿Está siendo guiada por el Espíritu de Dios? ¿Está siendo conducida por Él? ¿Te estás dejando dominar por el Espíritu Santo de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida? ¿O estás haciendo lo que bien te parece, hermanos? Sin embargo, dices que eres cristiano. Todos saben que el licor en exceso es malo, pero aún lo siguen consumiendo. Así. Gálatas 6:5, mira lo que dice. Gálatas capítulo 6, el siguiente capítulo, versículo 5. Dice el Señor, allí a través del apóstol Pablo, y vio, discúlpenme, el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice el Señor en su palabra, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Por qué, hermanos, hay personas que están en la iglesia, pero, hermanos, siguen influenciados por las obras de la carne? ¿Por qué? Vamos a mirar lo que nos dice la palabra de Dios a partir de un momento. Pero aquí vemos una parte de la respuesta a lo que les estoy diciendo. Y es que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Pero además de eso dice que todo designio del pensamiento del corazón de los hombres era ¿de qué? De continuo solamente el mal. En otras palabras, mientras el Espíritu Santo de Dios, mientras el Dios eterno de los cielos no esté morando en el corazón, en la vida de una persona, esa persona estará corriendo siempre al mal, siempre al pecado, siempre a ofender a Dios. Y no hay quien lo detenga, hermanos. No hay quien lo detenga. Pablo exhorta a no vivir en el desenfreno del mundo.
Eso es lo que nos dice la palabra. Pablo nos lo dice. En aquello que Dios prohíbe, hermanos, el Señor nos dice que aguantemos, hermanos, que salgamos de ese camino donde vamos y cojamos realmente el camino de Cristo, el camino del Evangelio. El libro de Proverbios dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero también dijo Cristo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ese es el camino del mundo. El camino del mundo es ancho, la puerta es ancha, donde todos caben, donde nadie te va a decir nada, nadie te va a censurar porque eres homosexual, o porque eres prostituta, o porque eres un canalla, o porque eres un ladrón, un atracador, o porque tomas y bebes hasta emborracharte y metes droga y te endrogas y revientas todo lo que encuentras a tu paso en la casa y nadie te dice nada. Ese es el camino del mundo. Ese es el camino del mundo. Ese es el camino, esa es la puerta ancha que habla Jesús. Nadie te va a censurar. Todo es permitido. Todo es permitido. Todo es permitido. Que te acuestes con 1, 2, 3, 4 mujeres aparte de tu esposa, eso es bien, eso es permitido. Es un macho, es un berraco ese man. ¿Ah? Pero ¿qué dice la Biblia respecto a esto? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Hoy, póngame cuidado, hoy, hace rato ya está sucediendo eso. Los famosos tríos. Tríos que hay un hombre que se acuesta con 2 mujeres, o hay 2 mujeres que se acuestan con un hombre o más. ¿Ustedes creen que eso no es una cuestión aberrante, hermanos? Eso es un pecado, es una maldad, hermano. Eso es una maldad. Pero, hermano, ese camino ancho, esa puerta ancha es un camino y una puerta sin censuras. Lo puedes hacer, todo cabe. Todo cabe. Sí. Nadie te dice nada. Estás en un mundo chévere, bien elegante, bien chévere. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra al respecto? Veamos lo que dice Gálatas. Mira lo que dice Gálatas, hermano. Capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 19 hasta el 21. ¿Qué cosas de aquí, hermanos, están pasando en nosotros? ¿Qué cosas pueden estar pasando en nosotros? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. A ver, ¿qué más? Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Otra, envidias, homicidios, borracheras, de lo que estamos hablando, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está. Cualquier persona que esté metido en un cuento de esto, practicando una de estas cosas, ¿qué dice la Escritura? No heredará el reino de Dios, no entrará al cielo, no hará parte del reino de Dios. Tiene que apartarse del pecado, de la maldad, tiene que apartarse de la iniquidad. Tiene que apartarse. Estás en un mundo sin censura. Bueno, ¿sabes una cosa?
Si has contemplado, si te has puesto a pensar en medio de tus cosas, tus loqueras, por causa del pecado, esas loqueras que tienes, te has puesto a pensar que ¿a dónde vas a ir? Te has puesto a pensar y decir, bueno, ¿a dónde voy yo después que muera? Me parece muy buena pregunta. Me parece muy buena pregunta. ¿A dónde voy yo después que muera? Pues bien, quiero decirte, querido amigo, querida amiga, que el mundo no se acaba para el que muere, primero. Pero que tampoco la vida de la persona acaba cuando muere físicamente aquí en esta tierra. Porque aunque su cuerpo muera y está muerto momentáneamente, digo momentáneamente porque tengo una razón para decirlo, su alma, su espíritu no va a morir. De acuerdo haya sido su conducta aquí en esta tierra, va a ir a uno de los dos lugares preparados, al cielo o al infierno. Uno de esos dos lugares le está esperando a la persona que muere físicamente aquí en esta tierra. O sea que nada va a acabar en la persona cuando muere. Nada va a acabar. Entonces, muy buena pregunta te estás haciendo. ¿A dónde voy yo? Pues bien, te estoy diciendo, vas a uno de esos dos lugares, al cielo o al infierno. Si crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, como Salvador, como Señor y Redentor de tu vida, entonces, hermanos y amigos, quiero decirte, dice, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Pero si tú lo rechazas, si tú odias a Cristo, odias el Evangelio, y no quieres nada con las cosas de Dios y mueres en tu pecado, por el solo hecho de rehusar a ser cristiano, a creer en Jesús, dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso lo dice el libro de San Juan, capítulo 3, versículos 17, 18 y 19. Entonces, toda persona que practica estos pecados, toda persona que practica estas cosas, no tiene la salvación. Ojo, no tiene la salvación. No tiene la salvación. Les quiero hacer una pregunta. ¿Qué implicaciones hay en aquellos que viven según las obras de la carne? ¿Qué implicaciones hay para aquellos que viven según las obras de la carne? Los que viven según las obras de la carne, primero son enemigos de Dios. Son enemigos de Dios, no quieren nada con Dios. Viven a sus anchas y nadie tiene que meterse en su vida. Y así dice la gente, mira, no te metas en mi vida porque yo soy el que yo trabajo. Yo trabajo para darme los gustos que quiero. ¿Así dicen o no? Yo soy el que trabajo. Yo soy el que me rompo el pellejo trabajando para yo hartar cerveza, hartar ron, hartar lo que sea. Meter perico, meter cocaína, meter lo que sea, ir con mujeres, a darme la gran vida. Eso es lo que dicen. Y como tales personas que no creen en Dios, que son enemigos de Dios, tales personas no se sujetan. No se sujetan, hermanos, no se sujetan, hermanos. No, pero no se sujetan ¿a quién? Vamos a mirarlo ahora. Vayan buscando Romanos capítulo 8. No se sujetan ni pueden estar atados, o sea, atados o dominados a la ley de Dios. Por tanto, están lejos de agradar a Dios. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Veamos lo que dice la Escritura.
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, ¿qué? Agradar a Dios. Entonces, cualquier persona que practique lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, que ya lo leímos, entonces no está agradando a Dios. Entonces, ¿es qué? ¿Un hijo de Dios o un hijo del diablo? ¿O un hijo de Satanás? Está bajo el dominio de la carne. Aquí no nos digamos mentiras, hermanos. Aquí no nos pongamos a abrazar a alguien, hermanos, que está en borrachera, que tiene 2 mujeres por allá, y le digamos, hermano, ay, hermano, porque trae el diezmo, porque trae la ofrenda. No, hermano. No, señor. No. Si está en pecado, es un hijo del diablo. Si está en pecado, es un hijo del diablo, hermanos. En ese orden de ideas, si usted vive según la carne, está en muerte. Eso es lo que dice ahí el texto que acabamos de leer. Está en enemistad contra Dios. Es enemigo de Dios. Entonces, hermanos, si vive según la carne, está en muerte. Está en condenación. En otras palabras, no eres cristiano. No eres cristiano. Romanos 8:13, ahí mismo en el mismo capítulo. Romanos 8:13, ¿qué dice? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y cuándo es que la persona hace morir las obras de la carne? Cuando entra Cristo a su corazón. Cuando entra Cristo. Si no ha entrado Cristo ahí y esa persona ha nacido de nuevo, no hay nada que hacer todavía. Esa persona necesita nacer de nuevo. Esa persona necesita ser transformada por el Espíritu Santo, regenerada por el Espíritu Santo. De lo contrario, no sucederá nada. Estará bajo las obras de la carne todo el tiempo. Todo el tiempo, hermanos. Ahora, otra pregunta de qué va a ser. ¿Qué significa vivir según el fruto del Espíritu Santo? ¿Qué significa eso entonces? Significa que vivir según el fruto del Espíritu Santo es el resultado de la elección de Dios el Padre. Primero, de que Dios nos ha elegido para salvación. Número 1, antes de la fundación del mundo. Por su libre gracia, como dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que seamos, ¿qué? Santos y sin mancha. Miren ustedes el resultado. Si somos hijos de Dios, si hemos sido elegidos, entonces Cristo nos salva y vamos a obedecer a Dios, vamos a ser santos y sin manchas. Ahora que somos cristianos, ahora que somos hijos de Dios, porque Cristo nos ha redimido, entonces estamos en unión con Cristo. Estamos bajo el dominio de la unión con Cristo por su obra redentora en la cruz, como lo dice el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. ¡Qué maravilloso! Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué interesante eso. La ira de Dios está sobre él. Esto quiere decir que si una persona no ha nacido de nuevo, esa persona no ha creído en Cristo todavía, ¿está bajo qué? Bajo la ira de Dios. San Juan 15:5 lo dice. Pero miren lo que dice también la palabra de Dios allá en Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Dice,
Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Esos son los que han nacido de nuevo. Los que están bajo el dominio del Espíritu Santo. Los que andan en el Espíritu y no en las obras de la carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es maravilloso. Qué textos tan hermosos. Pero ¿qué dice Mateo capítulo 3? Mateo 3, versículos 8 y 9. Mateo 3, 8 y 9. ¿Cuál debe ser el resultado de la persona que nace de nuevo, o que dice que ha nacido de nuevo, o que dice que es cristiano? Jesús dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis vosotros mismos a Abraham tener el fruto del Espíritu Santo. Lo hace manifiesto. ¿De qué forma? Veamos, vamos al libro de Gálatas otra vez. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5. Versículo 16 y después 22 y 23. El versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No los satisfagan. No traten de saciarse para calmar el deseo. No. Huyan de eso. ¿Qué dice el 22? Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. ¿Realmente tenemos eso en nosotros? ¿Tenemos estos elementos que hacen parte del fruto del Espíritu Santo? El Señor nos está llamando a hacer eso. Llama a la iglesia, llama a todos los que sirven al Señor, a todos los que servimos al Señor, a todos, hermanos, a todos. A ti, querido hermano, te llama el Señor a que vivas y andes conforme al Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Y ojalá que contemples cada instante de tu vida el fruto del Espíritu. Y dile a Dios que te dé ese fruto. Que cada elemento de lo que hace parte el fruto, el fruto del Espíritu Santo estén en tu vida y estén en mi vida, hermano. Que Dios nos ayude grandemente a vivir conforme al Espíritu, andar conforme al Espíritu y ser llenos del Espíritu Santo. Todos los días de tu vida debes decirle al Señor así, no se te olvide decirle: Señor, llena mi vida de tu Espíritu Santo. Llena mi vida de tu Espíritu Santo. Hermanos, termino aquí este mensaje. Que Dios nos siga bendiciendo grandemente. Dios los guarde a todos, hermanos.